Un mecánico mendigo ayudó a una dama a cargar sus maletas. Una semana después, descubrió la verdad. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Hernández despertó en la pequeña banca del Parque Revolución, donde había pasado otra noche incómoda. A sus 35 años, las manos callosas y manchadas de grasa contaban la historia de alguien que había dedicado 18 años de su vida a entender motores como pocos. Su rostro curtido por el sol y las preocupaciones no lograba ocultar la determinación que aún brillaba en sus ojos cafés. Roberto había sido jefe de taller en Automotriz Guadalajara durante una década, reconocido por su capacidad excepcional para diagnosticar problemas que otros mecánicos no podían resolver. Sin embargo, cuando la empresa quebró debido a las deudas acumuladas por su dueño, Roberto se quedó no solo sin empleo, sino también sin los pagos pendientes de 3 meses de salario que le adeudaban. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Durante los últimos 4 meses, Roberto había recorrido cada taller de la zona metropolitana de Guadalajara. Su reputación profesional era impecable, pero la crisis económica había golpeado fuertemente al sector automotriz. Los pocos talleres que seguían operando ya tenían personal completo o no podían costear contratar a un mecánico de su nivel. Roberto nunca había perdido la esperanza, pero tampoco se hacía ilusiones sobre su situación actual. Sin un domicilio fijo, sin herramientas propias y con su ropa cada vez más desgastada, sabía que su apariencia jugaba en su contra a la hora de buscar empleo. Esa mañana de miércoles, Roberto siguió su rutina habitual. Se dirigió hacia la fuente del parque para asearse lo mejor que podía, peinó sus cabellos negros con los dedos y caminó hacia la zona de talleres en la colonia del Fresno. Conocía a cada propietario, a cada mecánico, a cada recepcionista. Algunos lo saludaban con respeto recordando su época dorada. Otros desviaban la mirada incómodos por su situación actual. En el taller El Güero, don Raúl le permitió revisar un Tsuru con problemas en la transmisión a cambio de 150 pesos. Roberto diagnosticó rápidamente que el problema estaba en los sincronizadores de segunda y tercera velocidad, un trabajo que requería desarmar la caja de velocidades completamente. Es trabajo de varios días con las herramientas adecuadas, explicó Roberto a don Raúl. Yo podría hacerlo, pero necesitaría acceso a un elevador y herramientas especializadas que no tengo. Don Raúl asintió comprensivamente. Roberto siempre era honesto sobre las limitaciones de trabajar sin el equipo apropiado, algo que lo distinguía de otros mecánicos que prometían milagros solo por conseguir el trabajo. Te doy los 150 por el diagnóstico, Roberto. Cuando tenga tiempo y dinero para el trabajo completo, te busco. Con el dinero en el bolsillo, Roberto compró un torta de jamón y un refresco en una tiendita cercana. Se dirigió hacia la central de autobuses para buscar algún trabajo informal, cargando equipaje o ayudando a los viajeros. Era un lugar donde ocasionalmente conseguía ganar algunos pesos extras, y la actividad lo mantenía ocupado mientras buscaba oportunidades más permanentes. La central camionera nueva de Guadalajara bullía de actividad esa tarde. Familias despidiéndose, comerciantes transportando mercancía y viajeros cargando maletas pesadas creaban un ambiente de constante movimiento. Roberto observaba desde una banca cercana a la zona de llegadas, atento a cualquier persona que pudiera necesitar ayuda con su equipaje. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de aproximadamente 40 años, vestida con un sencillo vestido azul marino y zapatos cómodos, luchaba por mover 2 maletas grandes y una mochila desde la plataforma de descenso del autobús
hacia la salida. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta práctica, y a pesar de su ropa sencilla, había algo en su postura que denotaba seguridad y determinación. Roberto se levantó inmediatamente y se acercó con paso decidido pero respetuoso. «Disculpe, señora», dijo con voz clara y educada. «¿Me permite ayudarla con sus maletas?» La mujer se detuvo y lo miró. Roberto notó que ella no mostró el rechazo automático o la desconfianza que muchas personas manifestaban al ver su apariencia descuidada. En cambio, sus ojos cafés lo evaluaron rápidamente, pero no con desprecio, sino con curiosidad genuina. «Se lo agradecería mucho», respondió ella con una sonrisa sincera. «Pesan más de lo que calculé». Roberto tomó las 2 maletas más pesadas sin esfuerzo aparente. A pesar de los meses de dificultades, mantenía la fuerza física que había desarrollado durante años, levantando motores y componentes pesados. «¿Hacia dónde se dirige, señora?» «Elena», se presentó ella mientras caminaban hacia la salida. «Voy hacia la zona del centro cerca de la catedral. Tengo que tomar un taxi». «Soy Roberto», respondió él. «Con mucho gusto la acompaño hasta donde consiga transporte». Durante el breve trayecto hacia la zona de taxis, Elena observó discretamente a Roberto. Notó cómo cargaba las maletas sin mostrar esfuerzo, cómo mantenía una postura erguida a pesar de su situación evidente, y especialmente cómo trataba con respeto tanto las pertenencias de ella como a los demás transeúntes que se cruzaban en el camino. «¿Usted trabaja aquí en la central?», preguntó Elena mientras esperaban en la fila de taxis. «No exactamente», respondió Roberto con honestidad. «Soy mecánico, pero desde que cerró el taller donde trabajaba, a veces vengo aquí a ayudar a la gente con su equipaje. Es trabajo honesto». Elena asintió, impresionada por su franqueza. «¿Y qué tipo de mecánico es usted?». Los ojos de Roberto se iluminaron al hablar de su profesión. «Automotriz. Tengo 18 años de experiencia. Me especializo en sistemas de inyección electrónica y diagnósticos complejos. Trabajé como jefe de taller durante 10 años». «Debe ser un trabajo muy interesante», comentó Elena, genuinamente interesada. «Mi hermano siempre dice que los buenos mecánicos son como doctores, pero para los carros». Roberto sonrió. Era la primera conversación normal que tenía en semanas donde alguien mostraba interés real en su conocimiento profesional. Su hermano tiene razón. Cada ruido extraño, cada vibración, cada comportamiento anormal del motor cuenta una historia. Solo hay que saber escuchar. Cuando llegaron al frente de la fila de taxis, Elena se dirigió hacia su bolsa para sacar dinero. Roberto comenzó a cargar las maletas en la cajuela del vehículo. «Muchas gracias por su ayuda, Roberto», dijo Elena extendiéndole un billete de 200 pesos. Roberto levantó las manos, rechazando el dinero. «No es necesario, señora Elena. Fue un placer ayudarla. Pero usted necesita», comenzó a insistir Elena. «Necesito muchas cosas», interrumpió Roberto con dignidad. «Pero no acepto más de lo que mi trabajo vale. Cargar unas maletas no vale 200 pesos. Si quiere darme algo, 50 pesos, está bien». Elena quedó sorprendida por la integridad de Roberto. En su experiencia, pocas personas en situación desesperada rechazarían dinero adicional. Tomó un billete de 50 pesos y se lo entregó, pero también sacó una tarjeta de presentación de su bolsa. «Roberto, aquí tiene mi tarjeta», dijo ella. «Si alguna vez necesita ayuda o conoce de algún trabajo en mecánica, no dude en llamarme. Tengo varios contactos en el sector automotriz». Roberto tomó la tarjeta y leyó: «Elena Vázquez, consultora empresarial». No había más información específica, pero guardó cuidadosamente la tarjeta en su bolsillo. «Muchas gracias, señora Elena. Que tenga buen día».
Elena subió al taxi y mientras el vehículo se alejaba, siguió observando a Roberto por el espejo lateral. Había algo en ese hombre que había despertado su curiosidad profesional. Durante sus 15 años como consultora empresarial, había aprendido a identificar talento humano y Roberto había demostrado cualidades que raramente se encontraban juntas: competencia técnica, honestidad inflexible y dignidad personal inquebrantable. Lo que Roberto no sabía era que Elena Vázquez no era simplemente una consultora. Era la directora ejecutiva de Transportes y Logística del Bajío, una de las empresas de transporte más grandes del occidente mexicano, con una flota de más de 800 vehículos y talleres especializados en 6 estados de la República. Elena había heredado la empresa de su padre 5 años atrás, cuando tenía apenas 35 años, y desde entonces había demostrado no solo capacidad administrativa excepcional, sino también un profundo conocimiento del sector automotriz. La empresa de Elena enfrentaba un problema constante: encontrar mecánicos realmente competentes para mantener su extensa flota vehicular. Los buenos profesionales eran escasos, y muchos de los que tenían credenciales impresionantes en papel resultaban mediocres en la práctica. Elena había aprendido que las mejores contrataciones no siempre venían de procesos tradicionales de reclutamiento. Esa tarde, mientras revisaba reportes en su oficina en la torre corporativa de Zapopan, Elena no podía quitarse de la mente el encuentro con Roberto. Había algo en la forma en que había hablado de su profesión, la seguridad con que describía diagnósticos mecánicos complejos y especialmente su integridad moral, que le hacía pensar que quizás había encontrado exactamente el tipo de profesional que necesitaba. Elena tomó una decisión que algunos de sus ejecutivos considerarían poco ortodoxa, pero que su instinto empresarial le dictaba que era correcta. Llamó a Patricia Morales, su asistente personal y persona de confianza desde hacía 8 años. «Patricia, necesito que investigues discretamente a una persona», dijo Elena. «Se llama Roberto Hernández, es mecánico, probablemente trabajó en Automotriz Guadalajara antes de que cerrara». «¿Qué tipo de investigación necesita?», preguntó Patricia, acostumbrada a las solicitudes poco convencionales de su jefa. «Antecedentes profesionales, referencias laborales, situación actual, pero hazlo con discreción total. No quiero que se sienta investigado o incomodado». Patricia tenía contactos en la industria automotriz tapatía y sabía cómo obtener información sin levantar sospechas. «¿Es para alguna posición específica en la empresa?». «Posiblemente», respondió Elena. «Pero primero quiero estar segura de que mi primera impresión fue correcta». Los siguientes 3 días, Roberto continuó su rutina habitual. Visitaba talleres por las mañanas, buscaba trabajos menores por las tardes y ocasionalmente regresaba a la central de autobuses esperando encontrar más oportunidades de ayudar a viajeros. No había vuelto a ver a Elena, pero recordaba su conversación con cariño. Había sido refrescante hablar con alguien que lo tratara como un profesional competente en lugar de como un objeto de lástima. El viernes por la tarde, mientras Roberto organizaba las pocas pertenencias que mantenía en una mochila bajo la banca del parque, Patricia Morales se acercó discretamente. Patricia había pasado los últimos días haciendo investigación de campo, visitando talleres y hablando con personas que conocían la reputación profesional de Roberto. «Disculpe, ¿es usted Roberto Hernández?», preguntó Patricia amablemente. Roberto levantó la vista sorprendido. Patricia era una mujer de unos 45 años, vestida de forma profesional, pero no ostentosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». «Mi nombre es Patricia Morales. Trabajo para una empresa de transporte y logística».
Estamos buscando un mecánico especializado para supervisar mantenimiento de flota vehicular. Varios de sus antiguos colegas lo recomendaron muy especialmente. Roberto se incorporó completamente, su interés despertado inmediatamente. ¿Qué tipo de empresa? Transportes y logística del Bajío. Manejamos rutas de carga en todo el occidente del país. Nuestra flota incluye tractocamiones, camiones de reparto y vehículos especializados. Los ojos de Roberto se iluminaron. Conocía la empresa de reputación. Era una de las más respetadas en el sector. ¿Qué tipo de supervisión necesitan? Patricia había ensayado cuidadosamente esta conversación siguiendo las instrucciones de Elena. Necesitamos alguien que pueda evaluar el estado mecánico de vehículos que compramos usados, establecer programas de mantenimiento preventivo y supervisar el trabajo de nuestros talleres externos. Era exactamente el tipo de trabajo que Roberto había soñado desde que perdió su empleo. ¿Qué requisitos están buscando? Experiencia demostrable en mecánica pesada, conocimiento de sistemas electrónicos modernos y especialmente integridad profesional comprobable, enumeró Patricia. Nuestros antiguos supervisores han tenido problemas de, digamos, honestidad en la evaluación de trabajos. Roberto asintió comprensivamente. Había visto muchos casos de supervisores que aprovechaban su posición para beneficios personales. Yo creo que la honestidad es la base de cualquier trabajo técnico. Si no reportas los problemas reales, eventualmente los vehículos fallan y los costos se multiplican. Patricia sonrió internamente. La respuesta de Roberto era exactamente lo que Elena había esperado escuchar. ¿Estaría interesado en una entrevista técnica? Por supuesto, respondió Roberto sin dudar. ¿Cuándo y dónde? ¿Qué tal mañana sábado por la mañana? Podemos encontrarnos en nuestras instalaciones en la zona industrial. Ahí podría conocer nuestro taller y algunos de los vehículos. Roberto aceptó inmediatamente y anotó cuidadosamente la dirección que Patricia le proporcionó. Esa noche, durmió mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez, desde el cierre de Automotriz Guadalajara, tenía una oportunidad real de regresar a trabajar en lo que sabía hacer mejor. El sábado por la mañana, Roberto se despertó antes del amanecer. Se dirigió a los baños públicos del centro de la ciudad, se afeitó cuidadosamente y se puso la mejor combinación de ropa que tenía disponible. Una camisa de manga larga azul que había lavado el día anterior y unos pantalones de mezclilla que, aunque desgastados, estaban limpios y sin roturas. Las instalaciones de transportes y logística del Bajío eran impresionantes. Un complejo de oficinas modernas, acompañado de talleres especializados, patios de maniobras y áreas de estacionamiento para cientos de vehículos de carga. Roberto llegó puntualmente a las 9 de la mañana y fue recibido por Patricia en la caseta de vigilancia. Buenos días, Roberto. ¿Listo para conocer nuestras operaciones? Completamente listo, respondió Roberto, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Patricia lo condujo primero a través del taller principal. Era un espacio perfectamente organizado, con elevadores hidráulicos, equipos de diagnóstico computarizados y herramientas especializadas que Roberto no había visto desde sus mejores días en Automotriz Guadalajara. Nuestro problema, explicó Patricia mientras caminaban, es que tenemos excelente equipo, pero necesitamos a alguien que realmente sepa cómo utilizarlo al máximo. Llegaron hasta un tractocamión Freightliner que estaba sobre uno de los elevadores. Este vehículo llegó ayer, dijo Patricia. El conductor reporta pérdida de potencia en subidas, pero nuestro mecánico actual no ha podido identificar el problema específico. Roberto se acercó al vehículo e inmediatamente comenzó su evaluación.
Primero verificó visualmente el motor. Luego se dirigió a la cabina para revisar el tablero de instrumentos. ¿Me permite arrancar el motor?, preguntó a Patricia. Por supuesto. Roberto encendió el motor e inmediatamente comenzó a escuchar. Después de unos minutos, bajó del vehículo y regresó al compartimiento del motor. Con movimientos precisos, revisó varias conexiones y componentes. ¿Tienen un multímetro disponible?, preguntó. Patricia le proporcionó el equipo solicitado. Roberto realizó varias mediciones en diferentes puntos del sistema eléctrico del motor. Después de 20 minutos de diagnóstico sistemático, se dirigió nuevamente a Patricia. El problema está en el sensor MAPE, el sensor de presión absoluta del múltiple, explicó Roberto. Está enviando señales incorrectas a la computadora del motor, causando que la mezcla de combustible sea demasiado pobre en condiciones de carga alta. En terreno plano funciona normal, pero cuando el motor necesita más potencia, la mezcla inadecuada causa la pérdida de fuerza. Patricia tomó notas cuidadosamente. ¿Cómo puede estar tan seguro del diagnóstico? Las lecturas de voltaje del sensor están fuera de los parámetros normales, respondió Roberto mostrándole el multímetro. Además, el patrón de pérdida de potencia que describió el conductor es típico de este tipo de falla. He visto este problema docenas de veces en motores Cummins. ¿Qué solución recomendaría? Reemplazo del sensor MAPE con una parte original, dijo Roberto sin dudar. Las partes genéricas en este componente específico tienden a fallar prematuramente. El costo adicional de la parte original se justifica por la confiabilidad. Patricia estaba impresionada. Roberto no solo había diagnosticado el problema rápidamente, sino que había explicado tanto la causa técnica como la justificación económica de su recomendación. ¿Cuánto tiempo tomaría el trabajo? Con las herramientas adecuadas, 2 horas máximo, respondió Roberto. 1 hora para desmontar y acceder al sensor, media hora para la instalación y media hora para calibrar la computadora del motor. Durante las siguientes 2 horas, Patricia sometió a Roberto a más pruebas. Le mostró 3 vehículos adicionales con diferentes problemas. Un camión de reparto con problemas de transmisión, una camioneta con fallas eléctricas intermitentes y un tractocamión con problemas en el sistema de frenos de aire. En cada caso, Roberto demostró no solo competencia técnica excepcional, sino también honestidad absoluta sobre las limitaciones de lo que podía diagnosticar sin desarmar completamente algunos componentes. «Necesito ser honesto con usted», le dijo Roberto cuando estaban evaluando los problemas de transmisión. «Puedo determinar que el problema está en la caja de velocidades, pero para saber si es reparable o necesita reemplazo completo, tendría que desarmarla. Eso es trabajo de varios días. No quiero prometerle un diagnóstico final sin hacer el trabajo completo». Al final de la evaluación técnica, Patricia condujo a Roberto hacia el edificio de oficinas. «Me gustaría que conociera a la directora ejecutiva», dijo. «Ella toma las decisiones finales sobre contrataciones importantes». Roberto siguió a Patricia por pasillos elegantemente decorados hasta llegar a una oficina con vista panorámica al complejo industrial. Patricia tocó la puerta y esperó la autorización para entrar. «¡Adelante!», se escuchó una voz femenina familiar desde adentro. Patricia abrió la puerta y Roberto entró detrás de ella. Cuando vio quién estaba sentada detrás del escritorio ejecutivo, se quedó completamente paralizado. «Buenos días, Roberto», dijo Elena Vázquez con una sonrisa calorosa. «¿Qué tal estuvo su evaluación técnica?». Roberto necesitó varios segundos para procesar la situación. La mujer que había ayudado con las maletas en la central de autobuses era la directora ejecutiva de una de las empresas de transporte más grandes del occidente mexicano. «Señora Elena, yo
¿No sabía que era la dueña de esta empresa?, completó Elena levantándose de su silla. No lo mencioné porque quería conocerlo como persona primero, antes de que supiera quién era yo. Roberto se sintió como si estuviera en un sueño. Todo esto fue una evaluación, confirmó Elena. Pero no del tipo que usted piensa. Yo no estaba probando sus habilidades técnicas, esas ya las había confirmado a través de Patricia durante la semana. Yo estaba evaluando su carácter. Elena invitó a Roberto a sentarse en las cómodas sillas frente a su escritorio. Roberto, durante mis 15 años en este sector, he aprendido que las habilidades técnicas se pueden enseñar, pero la integridad y la ética de trabajo no. Usted demostró ambas cualidades en nuestro primer encuentro. ¿Cómo?, preguntó Roberto todavía confundido. Rechazó dinero adicional cuando podría haberlo necesitado desesperadamente. Fue honesto sobre su situación sin pedir lástima. Y más importante, habló de su profesión con pasión genuina, no como alguien que simplemente necesita un trabajo. Patricia se excusó discretamente de la oficina, dejando a Elena y Roberto a solas. Elena abrió una carpeta sobre su escritorio. Patricia investigó su historial profesional durante la semana, continuó Elena. Habló con 5 de sus antiguos colegas, 3 de sus exclientes y 2 proveedores que trabajaban con Automotriz Guadalajara. Todos dijeron lo mismo. Roberto Hernández es el mejor mecánico que han conocido y la persona más honesta con la que han trabajado. Roberto sentía los ojos llenársele de lágrimas. Señora Elena, yo no sé qué decir. Diga que acepta mi oferta, respondió Elena con una sonrisa. Quiero ofrecerle la posición de supervisor general de mantenimiento de flota. Sueldo base de 25,000 pesos mensuales, más bonos por eficiencia, seguro médico completo y un vehículo de la empresa para sus traslados. Roberto se quedó sin palabras. Era más dinero del que había ganado incluso en sus mejores épocas como jefe de taller. Pero hay más, continuó Elena. La empresa le proporcionará un anticipo para que pueda conseguir vivienda digna inmediatamente. Será descontado gradualmente de su sueldo durante el primer año, sin intereses. ¿Por qué?, logró preguntar Roberto. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Elena se recargó en su silla y lo miró directamente a los ojos. Porque creo que el talento real está en las personas, no en los títulos universitarios o las cartas de recomendación. Usted me demostró en 5 minutos de conversación que entiende más de mecánica que ingenieros que han pasado por esta oficina. Y me demostró en el mismo tiempo que es la clase de persona en la que se puede confiar. Elena le extendió un contrato de trabajo. Además, esta empresa la construyó mi padre empezando como mecánico en un taller pequeño. Él siempre me enseñó que los mejores empleados no son necesariamente los que llegan con mejores credenciales, sino los que llegan con mejores valores. Roberto tomó el contrato con manos temblorosas. ¿Cuándo puedo empezar? El lunes, si usted quiere, respondió Elena. Patricia lo ayudará con los trámites para encontrar vivienda este fin de semana. Esa tarde, Roberto caminó por las calles de Guadalajara con una sensación completamente diferente. Llevaba en su bolsillo el contrato firmado, las llaves de un Chevy Aveo que la empresa le había asignado temporalmente, y la dirección de 3 departamentos que Patricia había preseleccionado para él, todos dentro de su nuevo presupuesto. El lunes por la mañana, Roberto llegó a Transportes y Logística del Bajío, vestido con un uniforme nuevo que la empresa le había proporcionado. Su placa de identificación decía Roberto Hernández, supervisor general de mantenimiento. Durante su primer día, Elena personalmente lo acompañó a conocer las diferentes áreas de operación y lo presentó con todos los supervisores departamentales. Roberto viene con una recomendación muy especial.
les dijo Elena a los gerentes durante la reunión de presentación. No solo es extremadamente competente técnicamente, sino que tiene el tipo de integridad profesional que necesitamos en esta posición. Durante las primeras semanas, Roberto demostró ser incluso mejor de lo que Elena había anticipado. Identificó problemas de mantenimiento que habían pasado desapercibidos durante meses, estableció rutinas preventivas que redujeron significativamente las fallas imprevistas y reorganizó el inventario de partes de manera que redujo los tiempos de reparación promedio en 30%. Más importante aún, Roberto ganó rápidamente el respeto de todos los mecánicos y operadores de la empresa. Su conocimiento era indiscutible, pero su trato era siempre respetuoso y educativo. Nunca criticaba errores sin explicar cómo corregirlos, y siempre reconocía las buenas ideas que venían de otros empleados. 3 meses después de iniciar en su nueva posición, Roberto había transformado completamente su vida. Vivía en un departamento cómodo a 10 minutos de la empresa, tenía su propio automóvil y por primera vez en años podía planificar un futuro a largo plazo. Pero más importante que las mejoras materiales, había recuperado su autoestima y su sentido de propósito profesional. Un viernes por la tarde, Elena invitó a Roberto a su oficina para su evaluación trimestral. «¿Cómo se siente en la empresa?», le preguntó. «Como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo», respondió Roberto honestamente. «Cada día me despierto emocionado por venir a trabajar. Sus resultados han superado todas mis expectativas», le dijo Elena. «La eficiencia de la flota ha mejorado 25% desde que usted llegó, y los costos de mantenimiento han bajado 18%. Elena abrió otra carpeta en su escritorio. «Tengo una propuesta adicional para usted. La empresa está considerando expandir operaciones hacia el sureste del país. Necesitaríamos a alguien que supervise la instalación y operación de talleres en Puebla y Veracruz». Roberto escuchó con atención creciente. «¿Qué tipo de responsabilidades implicaría?» «Sería nuestro gerente regional de mantenimiento», explicó Elena. «Supervisaría talleres en múltiples ciudades, capacitaría personal nuevo y sería responsable de establecer nuestros estándares operacionales en la nueva región». Era una promoción que Roberto nunca había imaginado posible. ¿Qué sueldo estaría considerando? 35,000 pesos base, más bonos por resultados regionales, más gastos de viaje pagados, respondió Elena. Y por supuesto, participación en las utilidades de la empresa. Roberto aceptó inmediatamente. Durante los siguientes 6 meses viajó extensivamente entre Guadalajara, Puebla y Veracruz, estableciendo talleres, contratando personal y desarrollando programas de capacitación. Su éxito en la expansión fue tan notable que Elena decidió ofrecerle participación accionaria en la empresa. Un año después de aquel encuentro en la central de autobuses, Roberto había pasado de vivir en la calle a ser uno de los ejecutivos más importantes de una empresa multimillonaria. Pero el éxito no había cambiado su carácter fundamental. Seguía siendo el mismo hombre honesto, trabajador y humilde que Elena había conocido cargando maletas. Era un sábado por la mañana cuando Roberto decidió regresar a la central camionera nueva, no por necesidad económica, sino por nostalgia y curiosidad. Quería recordar el lugar donde su vida había comenzado a cambiar. Mientras caminaba por las áreas de llegadas, observó la misma actividad que había presenciado un año atrás: viajeros cargando equipaje, familias despidiéndose, comerciantes transportando mercancía. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de aproximadamente 30 años, vestido con ropa limpia pero desgastada, ayudaba a una anciana a cargar varias cajas pesadas hacia un taxi. El hombre trabajaba con cuidado y respeto. Rechazó cortésmente el pago adicional que la señora quería darle
y se despidió con amabilidad antes de regresar a una banca donde tenía una pequeña mochila. Roberto se acercó al hombre. «Disculpe», le dijo, «¿usted es mecánico?» El hombre lo miró sorprendido. «Sí, señor. ¿Cómo lo sabe?» «Las manos», respondió Roberto sonriendo. «Reconozco las marcas de la grasa y las herramientas. Me llamo Roberto Hernández. Mucho gusto, soy Fernando Morales». Roberto se sentó junto a Fernando en la banca. «¿Cuánta experiencia tiene en mecánica?» 15 años, respondió Fernando con orgullo evidente. «Trabajé en Talleres Unidos hasta que cerraron hace 6 meses. Desde entonces, bueno...» Fernando señaló alrededor con un gesto resignado. «Hago lo que puedo para sobrevivir». Roberto sonrió, recordando sus propias palabras de un año atrás. «¿Qué especialidad tiene?» «Sistemas eléctricos automotrices y diagnóstico computarizado», respondió Fernando. «También transmisiones automáticas». «Son especialidades muy valiosas», comentó Roberto. «¿Ha buscado trabajo en otras empresas?» Fernando suspiró. «He ido a todos los talleres de la ciudad. Algunos me conocen de reputación, pero...» se señaló a sí mismo. «La apariencia no ayuda mucho». Roberto entendía perfectamente la situación. Sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la entregó a Fernando. «Roberto Hernández, gerente regional de mantenimiento, transportes y logística del Bajío». Fernando leyó la tarjeta con sorpresa creciente. «¿Usted trabaja en Transportes del Bajío?» «No solo trabajo ahí», dijo Roberto. «Estoy a cargo de contratación de mecánicos especializados para nuestra expansión regional». Los ojos de Fernando se iluminaron con una mezcla de esperanza e incredulidad. «¿En serio?» «Completamente en serio», respondió Roberto. «Necesitamos exactamente su perfil profesional para nuestro nuevo taller en Veracruz. ¿Estaría interesado en una entrevista técnica?» Fernando asintió vigorosamente. «Por supuesto, señor Roberto». Roberto sonrió al escuchar el tratamiento respetuoso, recordando cómo él mismo había respondido a Elena un año atrás. «Puede venir el lunes a las 9 de la mañana a nuestras instalaciones. Aquí está la dirección». Roberto escribió la dirección en el reverso de otra tarjeta de presentación. «Pregunte por Patricia Morales. Ella coordinará su evaluación técnica». «¿Qué tipo de evaluación será?», preguntó Fernando nerviosamente. «Diagnóstico de problemas reales en vehículos de nuestra flota», explicó Roberto. «Nada de preguntas teóricas o exámenes escritos. Solo demostrar que sabe lo que dice saber». Fernando guardó cuidadosamente ambas tarjetas. «Señor Roberto, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué está haciendo esto por mí? No me conoce de nada». Roberto se quedó pensativo por un momento, recordando la misma pregunta que él le había hecho a Elena. «Porque hace un año alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba. Esa persona me enseñó que el talento y la honestidad a veces se encuentran donde menos los esperas». El lunes por la mañana Fernando llegó puntualmente a las instalaciones de transportes y logística del Bajío. Se había afeitado cuidadosamente, había lavado y planchado su mejor camisa y llevaba consigo una carpeta con documentos que comprobaban su experiencia laboral. Patricia Morales lo recibió en la entrada principal con la misma amabilidad profesional que había mostrado con Roberto un año atrás. «Buenos días, Fernando. Roberto me habló muy bien de usted». «Buenos días, señora Patricia. Estoy muy nervioso, pero muy emocionado». Patricia lo condujo al taller donde Roberto ya los esperaba junto a 2 vehículos problemáticos. «Fernando, estos son casos reales que nuestros mecánicos no han podido resolver completamente. No hay presión de tiempo, solo queremos ver su metodología de trabajo». Durante las siguientes 3 horas,
Fernando demostró exactamente la competencia técnica que Roberto había intuido. Diagnosticó un problema eléctrico intermitente en un tractocamión que había desconcertado a otros mecánicos durante semanas. Identificó fallas múltiples en el sistema de transmisión de un camión de reparto y propuso soluciones prácticas y económicamente viables para ambos casos. «Impresionante», le dijo Roberto cuando Fernando terminó sus evaluaciones. Su diagnóstico del sistema eléctrico es perfecto y su enfoque metodológico es exactamente lo que necesitamos. Fernando sonrió tímidamente. «Eso significa que quiero ofrecerle la posición de supervisor de taller en nuestro nuevo centro de operaciones en Veracruz», respondió Roberto. «Sueldo de 22,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por eficiencia, seguro médico y asistencia para reubicación». Fernando sintió que las piernas se le aflojaban. Era más dinero del que había ganado incluso en sus mejores épocas. «¿Cuándo puedo empezar?» «La próxima semana si está listo», dijo Roberto. «Patricia lo ayudará con todos los trámites de reubicación y encontrará alojamiento temporal mientras consigue su propio lugar». Esa tarde, Roberto llamó a Elena para informarle sobre la contratación de Fernando. «Encontré a nuestro supervisor para Veracruz», le dijo. «Es exactamente el perfil que necesitábamos». «¿Dónde lo encontraste?», preguntó Elena curiosa. «En la central de autobuses», respondió Roberto. «Estaba ayudando a una anciana con sus paquetes, igual que yo ayudé a usted hace un año». Elena rió del otro lado de la línea. «¿Estás desarrollando un método de reclutamiento poco convencional?» «Estoy siguiendo el ejemplo que usted me enseñó», respondió Roberto. «A veces el mejor talento está donde menos lo esperamos, y la mejor forma de identificarlo es observar cómo las personas se comportan cuando creen que nadie importante los está viendo». 6 meses después, Fernando había establecido exitosamente el taller de Veracruz y había contratado un equipo de 8 mecánicos especializados bajo la supervisión técnica de Roberto. La operación en Veracruz se había convertido en una de las más eficientes de toda la empresa, con índices de satisfacción del cliente que superaban incluso los de las instalaciones principales en Guadalajara. Durante la ceremonia de inauguración oficial del centro de Veracruz, Elena pronunció un discurso donde destacó no solo el éxito operacional, sino también la filosofía de contratación que Roberto había desarrollado. «Esta empresa siempre ha creído que las mejores inversiones son las que se hacen en personas», dijo Elena frente a empleados, autoridades locales y clientes corporativos. «Roberto Hernández ha demostrado que cuando das oportunidades a personas con talento y valores sólidos, los resultados superan cualquier expectativa». Después del evento, Roberto, Elena y Fernando cenaron juntos en un restaurante del puerto veracruzano. Durante la conversación, Fernando le agradeció nuevamente a Roberto por la oportunidad que le había dado. «No me agradezcas a mí», dijo Roberto. «Agradécele a la señora Elena. Ella fue quien me enseñó que ayudar a otros es la mejor forma de honrar la ayuda que uno ha recibido». Elena levantó su copa de agua mineral. «Brindemos porque el ciclo continúe», dijo. «Fernando, espero que algún día usted también encuentre a alguien que necesite una oportunidad y se la pueda dar». Fernando sonrió y levantó su copa. «Ya estoy pensando en eso, señora Elena. Hay un joven electricista que conocí en Veracruz, muy talentoso, pero sin oportunidades. Creo que podría ser perfecto para nuestro equipo». 2 años después del encuentro inicial en la central de autobuses de Guadalajara, Roberto había sido promovido a director nacional de operaciones de transportes y logística del Bajío.
La empresa había expandido operaciones a 12 estados de la República, manejaba una flota de más de 2.000 vehículos y empleaba directamente a más de 800 personas. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Roberto no eran las cifras empresariales, sino el programa que había desarrollado junto con Elena. Segundas oportunidades. Un sistema formal de identificación y contratación de profesionales talentosos que habían atravesado dificultades económicas. Durante 2 años, el programa había contratado a 47 personas que ahora ocupaban posiciones importantes en diferentes niveles de la empresa. Fernando había sido promovido a gerente regional del sureste y había replicado el modelo de Roberto, identificando y desarrollando talento en situaciones vulnerables. El joven electricista que había mencionado en Veracruz, Carlos Mendoza, ahora supervisaba las instalaciones eléctricas especializadas en 5 talleres de la empresa. En una reunión del consejo directivo de la empresa, Elena presentó los resultados del programa Segundas Oportunidades ante los accionistas principales. Las contrataciones realizadas a través de este programa han mostrado índices de retención laboral del 94%, productividad 18% superior al promedio de la empresa y niveles de lealtad institucional excepcionales, reportó Elena. Más importante aún, han creado una cultura empresarial donde cada empleado sabe que su valor está basado en su desempeño y carácter, no en su situación social previa. Uno de los accionistas preguntó sobre la replicabilidad del modelo. ¿Creen que este enfoque podría funcionar en otros sectores industriales? Roberto, quien ahora participaba regularmente en las reuniones del consejo, respondió: Estoy convencido de que sí. El talento humano no está limitado a una clase social específica. Lo que nosotros hemos hecho es crear un sistema que identifica ese talento donde quiera que esté y le da las condiciones para desarrollarse. Elena complementó: Roberto ha demostrado que cuando combinas oportunidad real con expectativas claras de desempeño, las personas no solo cumplen, sino que superan cualquier proyección. Nuestros empleados del programa Segundas Oportunidades no ven su trabajo como un favor que se les hizo, sino como una responsabilidad que deben honrar cada día. 3 años después de aquel sábado en la central de autobuses, Roberto recibió un reconocimiento nacional de la Cámara de la Industria del Transporte como Ejecutivo del Año. Durante su discurso de aceptación, contó públicamente por primera vez la historia completa de su transformación personal y profesional. Hace 3 años yo era un mecánico sin trabajo que dormía en bancas de parques, dijo Roberto frente a una audiencia de cientos de empresarios del sector. Una mujer llamada Elena Vázquez me dio una oportunidad basándose no en mi apariencia o mi situación social, sino en mi conocimiento técnico y mi carácter. Esa oportunidad no solo cambió mi vida, sino que me enseñó que el talento más valioso a menudo se encuentra donde menos lo esperamos. Roberto continuó: Hoy dirijo operaciones en una empresa que emplea a casi 1.000 personas, muchas de las cuales llegaron a nosotros a través del programa Segundas Oportunidades. Cada una de esas contrataciones me recuerda que el verdadero éxito empresarial no se mide solo en números financieros, sino en cuántas vidas puedes transformar positivamente. La historia de Roberto se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios mexicanas y varias empresas implementaron programas similares de identificación de talento en situaciones vulnerables. Roberto frecuentemente era invitado a conferencias empresariales para compartir su experiencia y metodología. Durante una de estas conferencias en la Ciudad de México, un joven empresario le preguntó sobre los riesgos de contratar personas sin antecedentes laborales tradicionales. El único riesgo real, respondió Roberto,
es no reconocer el talento cuando lo tienes enfrente. Nosotros no contratamos personas sin antecedentes laborales, contratamos profesionales competentes que han pasado por situaciones difíciles. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Roberto explicó su filosofía. Cuando evalúas a alguien que ha mantenido su integridad profesional y personal a pesar de adversidades severas, estás viendo resiliencia comprobada. Esa persona no solo tiene las habilidades técnicas, sino que ha demostrado tener el carácter necesario para superar cualquier desafío que se presente en el trabajo. En el 5º aniversario de Transportes y Logística del Bajío, bajo la dirección de Elena, la empresa organizó una celebración especial para empleados y sus familias. Roberto aprovechó la ocasión para anunciar la creación de la Fundación Elena Vázquez para el Desarrollo de Talento Humano, una organización sin fines de lucro dedicada a identificar, capacitar y ubicar profesionales competentes que habían atravesado dificultades socioeconómicas. Esta fundación, explicó Roberto durante la ceremonia, llevará el nombre de la mujer que me enseñó que la verdadera filantropía no consiste en dar caridad, sino en dar oportunidades reales a personas que tienen el talento para aprovecharlas. Elena, visiblemente emocionada, tomó el micrófono. Roberto, cuando te ayudé hace 5 años, nunca imaginé que ese simple gesto se convertiría en algo tan significativo. Tú has probado que una sola oportunidad bien otorgada puede crear un efecto multiplicador que beneficia a cientos de personas. La fundación comenzó operaciones con un presupuesto inicial de 5 millones de pesos anuales, financiado conjuntamente por Transportes y Logística del Bajío, otras empresas del sector y donaciones personales de ejecutivos que habían sido inspirados por la historia de Roberto. Durante el primer año de operaciones, la fundación identificó, capacitó y colocó exitosamente a 89 profesionales en diferentes empresas del sector automotriz, logístico y de transporte. Fernando Morales fue nombrado director de operaciones de la fundación, y Carlos Mendoza asumió la responsabilidad de los programas de capacitación técnica. En el evento de graduación de la segunda generación de beneficiarios de la Fundación, Roberto reflexionó públicamente sobre el camino recorrido. Hace 6 años, todo lo que tenía era conocimiento técnico y determinación para mantener mi dignidad. Una persona reconoció ese valor y me dio la oportunidad de demostrarlo. Hoy, esa oportunidad se ha multiplicado en casi 200 empleos bien remunerados para profesionales que estaban en situaciones similares a la mía. Roberto continuó, pero el verdadero éxito de este modelo no está en los números. Está en el hecho de que cada persona que recibe una oportunidad a través de nuestros programas entiende la responsabilidad de multiplicar esa oportunidad para otros. Así se crea un ciclo virtuoso que puede transformar industrias enteras. Entre los graduados de esa segunda generación estaba María Elena Jiménez, una ingeniera mecánica que había perdido su empleo durante una crisis familiar y había pasado 8 meses buscando trabajo sin éxito debido a brechas en su historial laboral. María Elena fue contratada por una empresa de manufactura automotriz y 6 meses después ya supervisaba un equipo de 15 técnicos. El programa no solo me dio trabajo, dijo María Elena durante su discurso de agradecimiento. Me devolvió la confianza en mi valor profesional y me enseñó que las dificultades temporales no definen las capacidades permanentes de una persona. 8 años después de aquel encuentro casual en la central de autobuses, Roberto había cofundado una consultoría especializada en desarrollo de talento humano no convencional. Su metodología era solicitada por empresas en toda América Latina,
y había documentado más de 500 casos exitosos de profesionales que habían sido identificados y desarrollados a través de sus programas. Elena, ahora presidenta de la Confederación Nacional de Empresarios del Transporte, frecuentemente citaba la historia de Roberto como ejemplo de cómo las empresas mexicanas podían encontrar ventajas competitivas invirtiendo en talento humano subutilizado. La historia de Roberto Hernández, decía Elena en conferencias internacionales, demuestra que las mejores inversiones empresariales no siempre están en nueva tecnología o expansión de mercados. A veces están en reconocer y desarrollar el talento humano que ya existe, pero no ha tenido oportunidades de demostrarse. Roberto, ahora respetado consultor empresarial y conferencista internacional, nunca olvidaba terminar sus presentaciones con la misma reflexión. Todo comenzó porque una mujer necesitaba ayuda para cargar unas maletas, y yo decidí ayudarla sin esperar nada a cambio. Ese simple acto de bondad cambió no solo mi vida, sino las vidas de cientos de personas que han sido beneficiadas por los programas que surgieron de esa experiencia. La lección más importante que he aprendido, concluía Roberto, es que nunca sabemos cuándo un pequeño gesto de ayuda puede convertirse en el catalizador de transformaciones extraordinarias. Por eso, cada vez que veo a alguien que necesita ayuda, recuerdo que podría estar viendo a la próxima persona que cambie el mundo, si tan solo le damos la oportunidad de demostrarlo. La historia de Roberto Hernández se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de profesionales mexicanos que habían perdido la fe en sus oportunidades de crecimiento. Pero más importante aún, se convirtió en un modelo replicable de cómo las empresas pueden encontrar, desarrollar y retener el mejor talento humano, independientemente de las circunstancias sociales o económicas de donde provenga. 10 años después de cargar aquellas maletas en la central de autobuses de Guadalajara, Roberto reflexionaba sobre cómo una simple decisión de ayudar a una desconocida había creado un efecto dominó que había transformado no solo su propia vida, sino las vidas de más de 1000 personas que habían encontrado oportunidades laborales dignas a través de los programas que él había inspirado y desarrollado. A veces, pensaba Roberto mientras conducía su automóvil por las calles de Guadalajara, camino a otra conferencia empresarial, las historias más extraordinarias comienzan con los gestos más ordinarios. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto a ayudar y la sabiduría para reconocer que, en cualquier momento, podríamos estar siendo el instrumento que cambie la vida de alguien para siempre.